Sabemos que esta carta es sumamente breve y vimos que la intención del autor era proteger la verdad cristiana y oponerse firmemente a las herejías, las amenazas de la fe. Porque han entrado personas en la iglesia, traen motivación escondida, traen sus deseos escondidos, hay veces vienen a dividir. Y quiero que entiendan, el enemigo es tan sutil que uno hay veces ni lo puede reconocer. No es tan fácil como que alguien viene a tocar la puerta y te dice, nada más quiero leer la Biblia contigo. Eso es uno de los métodos que el enemigo usa, y eso es en la casa, en el hogar. Pero aún en la iglesia, hay veces entra el enemigo, y hay veces son personas que no han aplacado su propia voluntad y quieren hacer las cosas a su manera, y el enemigo los está descarrilando. Y hay veces esas personas, algo tan sutil como decir, hay que tener compañerismo. ¿Por qué no nos juntamos? ¿Por qué no vamos a comer? Y no hay nada mal en eso en sí, pero hay veces comienzan a plantar semillas de discordia. Hablan en contra del pastor, hablan en contra de la iglesia, hablan en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y ahí es donde uno tiene que estar en alerta. Muy importante, muy importante. Tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque eso trae división a la iglesia. Trae discordia. Hay veces, bien sabemos, no hay ninguna iglesia que sea perfecta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en ella. Es tan fácil, tan sencillo así. El día que encuentres la iglesia perfecta, no vayas. Porque la vas a arruinar. ¿No? Así es la iglesia. Pero Dios está tratando con nosotros. Y aquí vemos a través de este estudio en Judas que, fíjate, vemos que habían infiltrado a la iglesia, cambió de planes y comenzó a hablar acerca de esto, aún de la influencia que ellos ejercían, y prefirió, fíjate, instar a los lectores a contender por la fe. Y es lo mismo aquí, tenemos que contender por la fe, pero hay veces las mismas escrituras uno no las comprende, y si uno está confundido, ¿cómo vamos a defender esa fe? Tenemos que remover esas dudas y tratar. Por eso fue la razón que hemos estado estudiando Génesis por tanto tiempo, porque es el libro más atacado en toda la Biblia. Génesis. Y resaltan muchas verdades ahí en Génesis. Aún aquí vemos el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habían fornicado. Y ha traído esta parte de las escrituras trae confusión, y algunos es una referencia a Génesis 6. Y ya estudiamos Génesis 6 y ya hablamos de los ángeles y que si se casaron o no se casaron con personas humanas, las hermanas, ¿no? Y es la razón que regresamos a Génesis 6, y ahí es donde nos vamos a enfocar. Darle un repaso aquí, y el título dado aquí son los días de Noé. Ya estudiamos esto, pero es importante porque estamos estudiando Judas, y fíjate, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, Dios es el mismo, ayer, hoy y mañana. El concepto erróneo que existe hoy en día, muchos, mi Dios. Si tu Dios solamente es un Dios de amor, no es el Dios de la Biblia. Porque aquí vemos la ira de Dios. Hay consecuencias al pecado. Y es lo que está resaltando en Judas. Y personas hoy en día, no, mi Dios no hiciera eso. Entonces tu Dios no es el Dios de la Biblia. Porque Dios no cambia.
Fíjate aquí, Génesis 6 dice, aconteció cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designó de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepintió de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9 dice, entonces son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Fíjate, la destrucción. El gran diluvio iba a venir. Y estamos a ese punto. Pero aquí vemos los días de Noé. Y estamos viendo un tiempo de gran maldad y mucha violencia en el mundo. Y un pasaje que tiene mucha importancia, porque fíjate, habla de esas condiciones aún hoy en día. Esas condiciones antes que regrese nuestro Señor Jesús. Y fíjate, Jesús, aún el Nuevo Testamento, Jesús con sus discípulos, ellos iban saliendo de Jerusalén y sus discípulos estaban apuntando al templo. Fíjate, Mateo 24, si gustas leer conmigo, Mateo 24, versículo 3 al 14, dice así. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Muy buena pregunta, ¿no? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces hay muchos Cristo, Jesúses falsos. Vienen con el propósito de engañar, vienen con el propósito de confundir, robarse las ovejas, traer doctrina errónea, maestros falsos. ¿En cuál Jesús están creyendo? Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 37 al 39 dice, más como en los días de Noé. Fíjate, una referencia. Génesis 6, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Fíjate. Referencia en el Nuevo Testamento a Génesis 6, Judas, referencia a Génesis 6. Entonces yo diría que Génesis 6 es muy importante, demasiado importante. Un contraste y un cuadro que se pinta de la humanidad y cómo estaban en ese tiempo. Y podemos ver rasgos de eso aún hoy en día. Y uno puede preguntar, pues, ¿y qué hay de mal en comer, beber, casándose y dándose en casamiento? El problema es que Dios no estaba incluido en sus planes. Ellos estaban tan ocupados en vivir sus propias vidas, hacer sus propios planes, vivir su vida a su manera, como yo quiero vivir, declarando que yo sé lo que es mejor para mí y lo que simplemente era una vida sin Dios. Fíjate hoy en día, mi Dios de amor, porque nos amamos nos podemos casar, pero ¿qué instruye la palabra de Dios? El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Nada más, nada menos. Pero fíjate cómo estamos los días en que vivimos. En ese día, tanto como hoy en día, fíjate, no hay una conciencia para Dios. Y se me hace increíble que aún iglesias, y se ve, entonces podemos entender que es falso. Iglesias que están casando a estas personas porque se aman. Aún los recibimos. Ponen las banderas y es de la promesa de Dios, el arco iris. Se están burlando de Dios. Y quiero que entiendan, esto comienza en el hogar. Tener conciencia de Dios. La destrucción del matrimonio, la familia, la iglesia y luego la sociedad. Hemos oído este dicho. El dicho es que el cristiano es como una bolsa de té. No sirven hasta que los pones en agua caliente. Y así es, que hay veces Dios nos permite estar en agua caliente. Y ahí se va a comprobar lo que uno verdaderamente cree. Si es fe genuina o no lo es. Vamos a ver 2 puntos aquí. El hombre pecaminoso, versículo 1 al 7, y luego el hombre de Dios, San Noé, le podemos decir, versículo 8 al 13. Comenzando con el primer punto, el hombre pecaminoso. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, fíjate, aconteció, y quiero que entiendan esto, nada más es una continuación del capítulo 5 de Génesis. Y fuimos introducidos a Noé en Génesis 5:32. Y siendo Noé, fíjate, de 500 años engendró a Sem, a Cam y Jafet. 500 años de edad y cuando tuvo sus hijos. Y en estos últimos días de la población del mundo, en esos tiempos creció mucho. Y aún Noé tuvo sus hijos durante ese tiempo. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, dice, y ese es estimado, si has tenido la oportunidad de regresar, ir al estado de Kentucky, donde está el arca, puedes ver en realidad qué tan rápido pudo haber crecido la población en ese tiempo. Y es estimado que son como 5 billones de personas en el planeta en ese tiempo. Nosotros hoy en día vemos los problemas asociados con una explosión de la población. Vemos a millones de personas que se mueren,
de hambre, porque hay hambrunas en diferentes partes del mundo. Vemos los problemas en las ciudades más habitadas, problemas de crimen, problemas de basura, problemas de ¿qué? De la electricidad, problemas de ¿qué? De agua, falta de agua. Muchos problemas se levantan. Pero fíjate, los problemas que existen simplemente con el agua, es tanto desperdicio. Si se recuerdan, unos años atrás no podíamos ni regar los pastos, ¿no? Solamente lunes, miércoles y jueves, y después nada más martes y jueves, ¿no? Y le cambiaron. Y mucha gente pusieron piedra, ¿no? Porque ya no había agua. Y luego también, fíjate, la contaminación de nuestra agua. Vas al doctor, te van a dar medicina para todo, ¿no? Y muchos ni se toman la medicina. Se toman 1 o 2 pastillas y el resto, después, ¿qué hacen? Las tiran. Le van y le bajan al baño. ¿Y dónde queda? En los ríos, en el mar. Vamos a pescar y sacas pescado, se traen 3 ojos y ahora ya sabes por qué, ¿verdad? Pues, contaminados. Y en esos tiempos creció mucho la población. Y le nacieron hijas. El versículo 2 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. En esos últimos días, y había una perversión sexual. Dice aquí, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Ahora, bien sabemos que la perversión sexual es una industria de muchos billones de dólares. Es la explotación del cuerpo humano en muchas diferentes maneras. Hay películas pornográficas, tiendas pornográficas, revistas, el internet, y el sexo se usa para vender todo hoy en día. Pasta de dientes, carros, baterías, y hasta vas a la panadería y ¿qué tiene que ver una muchacha en un bikini con el pan dulce? No sé, pero para todo lo usan, para todo. Y vemos que aquí dice, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y es como esta idea de que ellos escogieron, es como si ir al mercado, voy a comer una chuleta o voy a comer un bistec. La decisión que uno hace, ¿no? Y es lo que nos hace entender, pero era una perversión. Y no sabemos exactamente cómo y qué, pero ni el extenso que pasó, pero sí sabemos que estaba mal. ¿Por qué? Porque ¿dónde estaba Dios en medio de todo esto? Vemos que dice los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y la pregunta que resaltó y vimos brevemente es ¿quién eran? ¿Quién son? Y les comenté que hay varios puntos de vista sobre este versículo. Sí, y hay increíble cuántos comentarios que se han escrito acerca de esta porción de escritura. ¿Quién son los hijos de Dios y quiénes eran las hijas? No. ¿Quién son? Y libro tras libro, y se ha discutido mucho, mucho se ha discutido sobre quién eran en este pasaje, pero yo voy a enseñar solamente 2 posiciones. Son teorías, ¿no? Pero quiero que entiendan, no es para que uno dogmáticamente tome una posición y esta es la posición, porque todos tienen el derecho de estar equivocados y bueno, no es tan sencillo así. Pero fíjate, lo importante es que no son esenciales para la salvación de uno. La importancia es entender que es una perversión sexual, que algo pasó aquí que no le agradó a Dios. Fíjate, primero, algunos dicen que los hijos de Dios son la semilla de Set, que es el linaje de Adán que llegaría a traer el Mesías. Y el linaje de Set se estaba casando con los impíos, el linaje de Caín. Y nosotros muy bien sabemos que la Biblia prohíbe que el cristiano se vaya a casar con un impío, con un incrédulo. Y este matrimonio solo va a derribar la relación del cristiano con su Salvador Jesús. No te va a arrimar al Señor, te va a alejar de Él.
Y es la razón que se da este consejo en la Biblia. No lo hagas. ¿Por qué? Porque te vas a alejar de tu relación con Dios. A Dios no está de acuerdo. No está bien. Y Dios siempre ha dividido y ha separado desde el principio. 2. Los hijos de Dios eran los ángeles caídos. Que estos ángeles tuvieron relaciones con las mujeres de este día, esa es otra idea. Y existen algunos problemas con esta idea, esta teoría. Si seguimos esta enseñanza, dicen que el resultado de estas relaciones es que tuvieron hijos que eran gigantes. Pero si este es el resultado de las relaciones de ángeles con mujeres, ¿cómo es que los gigantes pudieron vivir después del diluvio? Ya vimos, si recuerdan, la misión de los 2 espías, ya lo leímos en este miércoles pasado, vimos Números capítulo 13, 31 al 33, les dejé de tarea que leyeran Números 13 y 14, a ver, levanta la mano, no lo hagan. ¿Quién hizo su tarea, verdad? Es importante, pero fíjate, vemos que los 2 espías subieron y vieron, ellos sabían, nosotros podemos tomar al enemigo, pero falta de fe. Pero para entender, fíjate más, los hijos de Dios sí es una referencia a los ángeles. De acuerdo a Job, ya vimos esta escritura, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. En Job 2:1 dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Pero quiero que entiendan, la referencia en Job cuando habla de los hijos de Dios, sí está hablando de ángeles, pero son los ángeles que son fieles a Dios. Porque dice los hijos de Dios y Satanás, ¿no? Satanás no está incluido. Si es un ángel, es creado, pero es un ángel caído. ¿Ven? Cuando Satanás cayó, muchos de los ángeles lo siguieron en rebelión contra Dios, y hoy en día conocemos a estos ángeles como demonios. Judas 6 y 7, no lo voy a leer de nuevo, pero vemos que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada y los ha guardado bajo oscuridad. Estos que cometieron este gran pecado, esta abominación, que se fueron en vicios en contra de la naturaleza, y vamos a explicar esto más en nuestro estudio, pero están guardados para el día el gran día de juicio, el juicio del gran día. Entonces sabemos que hay ángeles que están guardados para ese día, y hay ángeles caídos hoy en día que son demonios que andan aún entre nosotros, que andan aquí. Entonces podemos entender que la referencia de estos hijos de Dios son los que abandonaron a Dios y siguieron a Satanás. Y ellos en este momento ya no son ángeles, pero demonios. Y estos demonios entraron a los hombres y mujeres, y son ellos que fueron y eran poseídos por demonios. Dice, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza. En Génesis 6, la corrupción del mundo se fue muy allá. La violencia y la condición, el estado del mundo. Claro, ¿por qué? Porque aún los hombres abandonaron a Dios. Les dieron entrada a los demonios. Ahora voy a decir esto, el creyente no puede ser poseído por un demonio. Imposible. Gloria a Dios. Amén. El incrédulo ya es otra cosa, porque ya le pertenece a Satanás. No tiene esa relación. Nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. Entonces, en los últimos días habrá actividad demónica, y lo que vemos aquí es un incremento de actividad demónica. Y eran estos demonios que en ese tiempo eran los hijos de Dios, los ángeles, pero ángeles caídos, que estaban poseyendo la humanidad y que estaban casando con el linaje de Set.
Y el resultado es que ellos estaban corrompiendo la humanidad y ellos, la humanidad, ellos ya no miraban a Dios. Ellos se enfocaban en la carne. Lo que yo quiero hacer. Mis placeres y hacer lo que yo quiero hacer. Una vida sin Dios. Hoy en día se ve, aún en los cultos. Hay mucha actividad demónica en los cultos. Aún oímos de sacrificios de animales y en ciertos tiempos también se oyen de sacrificios humanos. ¿Por qué? Porque ahí están los demonios, obrando en los incrédulos. Pero si pudieran haber sido ángeles, yo creo que los ángeles mezclados con humanos, yo verdaderamente creo que se deberían de ver diferente. Hubiera una gran diferencia. Pero fíjate, para mantenerlo todo en el contexto, una vez más, el tema del capítulo 6 de Génesis es el pecado y la corrupción del hombre, no la rebelión de los ángeles. Ahora, los ángeles caídos participaron y causaron que la humanidad se fuera más allá. Pero eran los hombres del linaje de Set que tomaron a las mujeres del linaje de Caín, se mezclaron. Pero aún poseídos por demonios y renunciaron a Dios. Dice que las hijas de los hombres, estas eran las mujeres que estaban en el mundo, referencia al linaje de Caín. Eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Una vez más, escogiendo entre todas nos da la idea y nos indica que Dios no estaba en este plan de ellos. O sea, en una manera más propia de decirlo, esto estaba fuera de la voluntad de Dios. Y esto en sí es pecado. Y es fíjate, uno que sigue aún hoy en día. Las personas que viven su vida como ellos desean. En vivir en esta manera lo que están declarando es, yo soy mi propio Dios. Renunciando a Dios, al Dios verdadero. Hacen decisiones en la vida sin qué. Sin traer y buscar el consejo de Dios. El versículo 3 nos dice, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Fíjate, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No soportará, no aguantará, no tolerará mi espíritu con el hombre para siempre. Y es aquí que se nos permite ver que Dios tiene su límite. Y él ya no iba a tolerar al hombre y su rebelión contra él. Ya ha llegado el tiempo. Ya les di suficiente tiempo para arrepentirse. Y sabemos que Dios, fíjate, nos da a nosotros muchas oportunidades para arrepentirnos. Y en ese día se les dio los días de Metusalén. Y Metusalén, entonces, ¿cuántos años son? Vienen siendo 969 años de misericordia que se les dio. Te voy a decir, es lo mismo con nosotros. ¿Por qué? Porque bien sabemos que es su deseo que nadie se pierda. Que nadie. Pero que vengan a salvación. Pero yo les he dicho, y lo repito, todos tenemos un tiempo medido. Se nos ha dado ese tiempo para poner nuestras vidas en orden. Para restablecer nuestra relación con Él. Porque ciertamente Él es carne, dice. El hombre es mortal. Todos nos vamos a morir. Todos. Y verdaderamente tenemos que oír estas palabras. No importa lo que diga la humanidad, porque ellos, fíjate,
ellos quieren vivir como quieren vivir. Ellos quieren tener sus superhéroes, ellos quieren vivir de cierta manera y seguir a sus ídolos, a sus, no, sea artistas, jugadores de deporte, sea lo que sea. Pero ellos quieren vivir como quieren vivir. Pero todos somos carne. Y todos van a morir, todos vamos a morir. No hay nadie que se pueda escapar. Y dice, más serán sus días 120 años. Y muchos han entendido que este versículo nos dice que los hombres solamente iban a vivir 120 años a lo máximo. Pero lo que estaba declarando, diciendo Dios aquí, es que solamente les quedan 120 años de los nuevos 969 años que les he dado a la humanidad. Antes que viniera el diluvio. Les quedan 120 años antes de que vaya a llover. Ni siquiera sabían que era lluvia porque no había llovido. Burlándose del siervo de Dios, construyendo una arca. 1 Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Wow. Vemos y entendemos que hay un límite a su misericordia y su gracia. Llega el tiempo que ya llegó el límite. Durante esos 120 años Noé preparó el arca y dio testimonio del juicio que venía. Hoy en día hablamos del juicio de Dios que viene y el mundo perdido se burla. ¿En serio? ¿Ustedes creen eso? Pero fíjate lo que hemos visto, lo que hemos estudiado y los ejemplos bíblicos que hay. Ay, pero mi Dios es el Dios de amor. Él no hiciera eso. Mira, entonces tu Dios no es el Dios de la Biblia. Segunda de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Fíjate, si no perdonó a ellos, wow. Viene el juicio de Dios. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora, quiero que entiendan, gigantes es la palabra en hebreo nefilim. Y aquí hay tantas enseñanzas del nefilim, ¿no? Los gigantes, que eran, y fíjate, simplemente quiero que entiendan, nefilim quiere decir los caídos. Nefilim quiere decir los caídos. Y la palabra gigante viene del griego y el énfasis en este caso no está sobre la exagerada estatura, sino sobre su carácter violento y malvado. Tenemos que leer el versículo con esta clarificación para entenderlo. Cuando dice nefilim es los caídos. Entonces si los lees, los caídos en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Fíjate, los caídos de su carácter violento y malvado. Dios miró sobre el mundo y vio a los caídos en este carácter violento y malvado. Vio que el hombre se había arruinado, estaba corrompido a este punto. Recuerda que Dios puede ver el corazón. Él sabe en dónde está la persona. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces este versículo nos habla aún del ego del hombre. Y el ego cómo estorba
aún nuestra relación con Dios. Dios no nos puede usar cuando el ego está enfrente de uno. El punto de vista de ellos. Los que se habían casado en un matrimonio mixto, los miraban como valientes varones de liderazgo, superconquistadores, poderosos. Wow. Y fíjate, lo que nosotros pensamos ser poderosos y buenos no es visto en esa manera por Dios. Lucas 16:15 nos dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Ustedes se creen todo eso. Se creen bien valientes, se creen que son estos, ¿no? Y delante de los hombres, pero delante de Dios, fíjate, delante de Dios es abominación. El versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designó de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Fíjate, los últimos días y la maldad del corazón del hombre. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Tenemos que notar que Dios vio la maldad del hombre, no la de los ángeles, del hombre, de la humanidad. Maldad de los hombres. Y fíjate, aquí es lo obvio. El pecado, fíjate, ya no está dentro de uno, no está escondido, pero ahora está afuera, enfrente de todos. Y tienen ellos orgullo en exhibir sus pecados. No tienen conciencia de lo que hacen, no les molesta. Y uno dice, wow. Fíjate la condición. Hoy en día se gozan en publicar sus pecados en desfiles. ¿En serio? La conciencia ya no les molesta. Ya no está escondido. Está abiertamente enfrente de todos. Y se gozan. No les molesta. Y aún nos quieren forzar a aceptar el pecado de ellos. ¿Cómo ha de haber estado en esos tiempos? Que Dios dijo, ya estuvo. Aquí ya llegó a su límite. Y que todo designó de los pensamientos del corazón. Fíjate, todo designó. Esto es la intención de los pensamientos del corazón. Está hablando que las intenciones del corazón se estaban demostrando. Estaban enfrente de todo. La maldad del corazón estaba expuesta. Una vez más, Dios ve el corazón. Nosotros no lo podemos ver, pero Él sí. Y es más, fíjate, nosotros podemos vacilar, podemos engañar a todos alrededor de nosotros. Pero Él mira la condición y la intención del corazón. De ellos era de continuo solamente el mal, fíjate. Ese es el punto, que el pecado ya ha llegado a lo máximo. Que el corazón continuamente y solamente hace, piensa, demuestra el mal. A este punto ellos habían llegado a hacer lo malo continuamente, siempre enfrente de todos. Podemos decir, fíjate, las cosas estaban tan mal que solamente 8 personas quedaban de 5 billones. Estos 8 que quedaban, ellos no habían sido corrompidos por la maldad que existía. Si le pensamos, fíjate, Satanás estaba tan cerca de destruir el linaje en que iba a llegar el Mesías. 8 personas. El versículo 6.
Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Fíjate la descripción que se nos da de Dios. Las palabras de Dios, nuestro Creador, que le dolió su corazón. En su corazón. Se arrepintió Jehová y le dolió en su corazón. Lo mismo cuando, ponte a pensar, cuando las personas nos decepcionan. Nos arrepentimos y nos duele en nuestro corazón. Nuestros hijos, matrimonio, amigos, amistades. Y esto es porque el amor, fíjate, que Él tiene por nosotros. Así que el amor que nosotros tenemos por las personas que amamos, le dolió. Dios lamentaba. Para entender, fíjate, porque hay ciertas religiones que nos pintan la idea que Dios es una fuerza. Pero aquí vemos que le dolió en su corazón. Él dolía en su corazón por nosotros, por la humanidad. Versículo 7 dice: y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Fíjate, Dios iba a borrar 5 billones, 6 billones, 7 billones de personas. Desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Este juicio iba a caer sobre todo el mundo. Y entonces hay que entender, nuestro pecado nunca es solitario. Nuestro pecado afecta a muchos. Si no nos cuidamos, puede destruir toda una familia. Y nuestros pecados pueden afectar a muchos, no solamente a nosotros. Porque eso es el cuadro que Satanás nos pinta. Eso es lo falso. No vas a lastimar a nadie. Nadie sabe. No. Puede afectar a muchos. Segundo punto, el hombre de Dios. Aquí vemos a San Noé, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Gracia, la gracia de Dios. No se nos da. ¿Por qué? Porque nos portamos bien. No. Es la manera que Dios responde a la fe que salva. Es el favor que Dios ha compartido con nosotros. No es ganado, simplemente es dado. El favor inmerecido. Pregunta esto: ¿por qué nos ama Dios? ¿Por qué nos ama Dios? Y te voy a decir, es un misterio muy grande. Muy grande. No es porque están guapos o bonitas. No. Este amor, fíjate, nada más es. Porque Dios es amor. No es porque Él nos necesita. Porque muchos tienen ese concepto. Oh, Dios me necesita. Dios no te necesita. Pero ha escogido amarnos. Él nos ama. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjate, la fe de Noé era fe genuina, una verdadera fe. Por su fe, la fe de Noé, fíjate, primero, esta fe fue recibida en su mente. Noé entendió en su mente la advertencia de Dios. Comprendió. La fe de Noé fue aceptada en su corazón. Noé tuvo temor que Dios venía al mundo. Y luego, por su fe, fíjate, aceptó la voluntad de Dios y obedeció la palabra de Dios. El resultado, por su fe, se salvó él y su casa. Pero fíjate, por esa fe condenó al mundo. Porque Dios usó el arca como un ejemplo.
que no entendieron la verdad de su palabra. Si uno dice que entiende la palabra, la verdad, y no se mueve, no hace, no es bíblico esto. No es bíblico. ¿Por qué? Porque en realidad no creen. No es verdadera fe. ¿Por qué? Porque no respondieron en acción. Noé, fíjate, lo recibió en su mente, entendió, fue aceptado en su corazón, tuvo temor de Dios y luego aceptó la voluntad de Dios, obedeció la palabra de Dios. Versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Wow. Nueva Versión Internacional lo dice así. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Fíjate, Noé es mencionado más de 50 veces en los diferentes libros de la Biblia. Noé. Primero, Noé dice aquí que era un hombre justo. Él estaba recto ante Dios. Y esta es la primera vez que la palabra justa es usada. Y uno pregunta, ¿cómo es justo? ¿Por sus buenas obras? No, es al revés. Él hacía buenas obras porque era justo. Y él era justificado por Dios. ¿Por qué? Por el aceptar a Dios en fe. 2, no era un hombre irreprochable. Él estaba, fíjate, recto ante los hombres, honrado entre su gente, recto ante los hombres, que no quieren decir que no tenían pecado. Pero él aún era pecador como todos los demás, pero él fue justificado por su fe. Y es la única manera que nosotros podemos ser justificados, por fe. Es poner nuestra fe en Jesucristo, el cual es Dios. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Fíjate, yo les he contado cuántas veces, no dicen que creen en Dios, pero ¿por qué actúan como el diablo? ¿No? No. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Era el tiempo, fíjate, más oscuro en este periodo de tiempo, pero a pesar de eso, no había nada mal que las personas podían decir de Noé. Cree en Dios. Está construyendo un arca y dice que va a caer agua del cielo. ¿Qué? En este tiempo de tinieblas, tan oscuro y tan malo, fue en este tiempo que vemos a este hombre que era justo y honrado. Fíjate, ponte a pensar. No hay nadie que pueda dar en nosotros, que pueda en realidad, nosotros podemos dar excusa porque estoy viviendo en este mundo caído. Soy un cristiano en este mundo caído y es tan malo. Fíjate, Noé. Y el ejemplo y cómo vivió. Cada uno de nosotros tenemos que escoger lo que vamos a hacer. ¿Qué haremos? ¿Ser hombres y mujeres justos y honrados? ¿O dejarnos llevar en la corriente con el mundo? 3, Noé caminó con Dios. Nos dice, con Dios caminó Noé. Fíjate, él siguió el ejemplo de su bisabuelo Enoc. Enoc caminó con Dios. Y luego el ejemplo de su abuelo Metusalén y su padre Lamec. No hay nada mejor que les podemos dejar a nuestros hijos, nietos y nietas, dejarles el ejemplo y que nuestra herencia sea que nosotros caminamos con Dios. Amén. Fíjate,
Las dificultades de la vida van a venir. Y va a haber tiempos que cada uno de nosotros tenemos que pasar por ellas, tanto como Noé. Él tuvo que pasar por este tiempo tan difícil, muy difícil. Su bisabuelo Enoc, Dios lo sacó de todos esos problemas y de este tiempo de maldad. Y Dios también estará con nosotros durante estos tiempos. Versículo 10. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. 500 años, ya vimos esto cuando comenzó su familia. Pero aún la comenzó en medio de ese tiempo de maldad. Hay personas jóvenes hoy en día que no quieren tener hijos porque no sabemos ni cómo. Versículo 11 y 12, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El hombre era el responsable, el hombre corrompió la tierra. ¿Por qué? Por irse en su propia manera y abandonaron a Dios. Abandonaron a Dios. Y te voy a decir, es muy fácil culpar a nuestros padres, nuestra familia, el jefe, el lugar donde crecimos o vivimos. Pero en realidad tenemos que tomar responsabilidad. Es por nuestra culpa. Los deleitos que nosotros mismos nos hacemos y que pasamos, hay veces nosotros mismos nos los echamos. Pero te voy a decir, el mundo es el quien siempre quiere culpar a Dios. La culpabilidad está en que el hombre siguió lo que él quería hacer. Sigue siguiendo aún hoy en día a Satanás en vez de seguir a Dios. Escogen creer la mentira en vez de la verdad. Y el versículo 13 dice así: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Llegó el tiempo del juicio. El tiempo había madurado en ese tiempo antes del diluvio. Hoy en día viene el tiempo. Tome nota que ya está madurando el tiempo de juicio está por venir. Gloria a Dios que viene el rapto antes de ese tiempo y nos va a arrebatar Jesucristo. Pero tenemos que proclamar la verdad, detenernos de la verdad, entender lo que está escrito. Y cuántas referencias, fíjate, hicimos que nos regresan a esta porción de escritura. ¿Qué nos podemos llevar aquí? Anoté 4 puntos de aplicación, aún con 3 subpuntos. Primero, ahí viene el tiempo de juicio, pero el Señor viene por su iglesia. Mira las señas alrededor de ti. Te pregunto en esta noche, ¿estás listo? 3, ¿qué clase de fe tienes? ¿Fe como Noé? Fíjate, fe que fue recibida en su mente. Noé entendió en su mente la advertencia de Dios. Te pregunto, ¿la entiendes tú en tu mente? La advertencia de Dios. B, fe que fue aceptada en su corazón. Noé, fíjate, tuvo temor que Dios venía al mundo. Jesús viene. ¿Tienes temor de que el Señor regresa? C, fe que aceptó la voluntad de Dios, obedeció la palabra de Dios. Y fíjate, te pregunto, ¿aceptas la voluntad de Dios para tu vida? ¿Obedeces su palabra? 4, o tienes fe de emoción. Fe de emoción, te voy a decir, cambia. Depende cómo te sientas en ese momento. Me siento así, me siento así. Esa fe no está firme. Te va a fallar.
cuando vienen las dificultades de la vida. Pero nos tenemos que poner firmes en nuestra fe. Fíjate, Judas nos dice, el versículo 3, amados por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirnos exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Tenemos que contender por la fe. Viene el juicio de Dios y tenemos que hablar y advertir a este mundo perdido. El mensaje, te voy a decir, mayoría del tiempo no va a ser aceptado. Pero tenemos que presentar el Evangelio y ofrecer una esperanza viva que cada uno de nosotros tenemos en Cristo Jesús. Amén.